¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está en esta tarde? Lo que me entusiasma, más que saber cómo se encuentra, es la expectativa de cómo va a salir de este lugar. Bendecido, bendecida, en victoria, renovado, libre, llena del Señor. Les saludo con mucho cariño. Como dijo Cari, ya son muchos los años que nos unen de relación con esta casa, con sus pastores. Hay una amistad muy linda de muchos años que disfrutamos, por lo cual cada vez que vengo aquí me siento en casa, me siento en casa. Y solamente, entregarle los saludos de mi esposa. Tenía muchos deseos de venir, pero se está recuperando. Tuvo una semana no muy buena en la salud. Gracias a Dios hoy pudo estar en la reunión en la mañana, así que no le daba para también estar en la tarde. Así que damos gracias a Dios. Comentarles que la mano del Señor ha sido buena. Los que nos conocen de hace años saben que desde el mes de diciembre dimos un paso de fe grande para nosotros, por lo menos. Durante 20 años desarrollamos todo el ministerio en Maipú y por esas cosas que Dios hace nos entregaron una iglesia a cargo con un enorme terreno. Y después de un año de estar orando, pensando mucho, tomamos el desafío de mudarnos de Maipú a la Florida. La gran pregunta era, ¿los hermanos nos irán a acompañar? Imagínense que el pastor Ismael le dice, hermanos, les tengo una noticia. A partir del mes que viene nos mudamos y nos vamos a Maipú. ¿Cuántos lo seguirían para allá? Bueno, uno como pastor no deja de hacerse la pregunta, porque los amenes son muy lindos, pero hay que viajar, hay que trasladarse, hay que mover la familia. La gran pregunta fue cuántos hermanos nos iban a acompañar en este desafío. Entendiendo que era Dios el que estaba detrás de esto, le entregamos todo al Señor y dimos el paso de fe, y en el mes de diciembre nos trasladamos a la Florida. En un mes levantamos un salón para unas 170 personas más o menos. Y así que ahí estamos trabajando. Ahora estamos haciendo salas de clase para los chicos, seguimos construyendo. Pero la hermosa noticia para mí como pastor es que hasta el día de hoy, en estos 3 meses que llevamos, no hemos perdido ninguna familia. ¿Sí? Pero como agregado, nunca habíamos experimentado que sin todavía estar haciendo un trabajo de evangelización en el sector, cada semana están llegando personas nuevas. Prácticamente no ha habido ni un domingo desde diciembre hasta hoy donde no haya personas nuevas. El domingo pasado conté más de 20 personas nuevas en ese solo culto, ¿sí? Así que el domingo pasado había gente de pie, no dio abasto el lugar, así que hoy tuvimos que apretar un poco el lugar, reacomodar las sillas, hacer más espacio. No hemos inaugurado el lugar y ya está quedando chico. Así que damos gracias al Señor y eso nos anima a dar pasos de fe. Le voy a contar una infidencia que le va a gustar. Ustedes nos han inspirado a dar pasos de fe.
su pastor me ha inspirado a dar pasos de fe en este tiempo. Así que ese es el testimonio que tenemos de ustedes, gente de fe, gente que le cree al Señor, gente que va para adelante, confiando en el Dios que bendice, en el Dios que provee, en el Dios que abre puertas, en el Dios que multiplica. Antes de entrar en la palabra, quiero dar gracias a la confianza del dueño de casa, que no estando él, yo lo conozco bien, ¿sí? Lo conozco bien. Y sé que no estando él, no deja el púlpito a cualquiera, sino a alguien que confía. Así que espero responder a esa confianza. Tengo que decirle algo, amados. Estuvimos hace un tiempito atrás compartiendo un día junto a sus pastores con mi esposa y le comenté, estábamos conversando y le conté una palabra que había sido de mucha bendición en nuestra iglesia. Y él me dijo, pastor, yo creo que esa palabra nos va a bendecir. ¿Por qué no viene a compartirla? Y hay algo que se lo digo con mucha honestidad. Si hay un lugar para el que siempre voy a tratar de estar disponibles para este lugar, ¿sí? Siempre veremos de hacer los tiempos, lo que sea necesario para poder acompañarles. Así que, respondiendo a esa solicitud de su pastor, es que les voy a compartir la palabra que vamos a estar viendo hoy. El único problema son dos. Empezamos con problemas. Número uno, yo sé dónde empiezo, pero no sé dónde vamos a terminar. Se lo digo en serio. El riesgo lo asumió su pastor. Él fue el que me pagó la fianza. Segundo, lo importante es el resultado. Así que no sé cuánto va a estar o va a durar la palabra. No me voy a mirar en ningún reloj, no me interesa el reloj hoy, porque me interesa que esta palabra bendiga su vida. Yo siento que algunos de ustedes hoy van a recibir algo de Dios que va a marcar una nueva temporada en sus vidas. Sé que hoy hay cadenas que se van a romper. Hay una libertad que va a venir en algún área de tu vida esta noche. Algo lindo va a hacer el Señor aquí. Acompáñeme en oración. ¿Entregaron las hojitas? ¿No las entregaron? Bueno, voy a orar. Esperen un minutito. Voy a orar y las entregamos. Padre, disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos delante de ti. Queremos en esta hora desnudarnos, Señor. No queremos venir delante de ti con apariencias, con actitudes adornadas, fingidas. Queremos ser totalmente honestos y reconocer que hay batallas, hay debilidades, hay aspectos de nuestra vida en los que nos ha costado mucho avanzar. Pero queremos esta noche que tu gracia, tu palabra, tu presencia venga sobre cada uno de nosotros para bendecirnos, para restaurarnos, para hacernos libre en toda forma, sentido, porque Cristo vino a traer plena libertad a nuestras vidas. Espíritu Santo, toma control de todo el ambiente espiritual, toma control de la atmósfera de este lugar, toma control de lo que suceda con cada uno de nosotros
y sometemos a la autoridad y al señorío de Cristo toda nuestra vida y cada realidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Le van a entregar ahora sí una hojita, le van a entregar ahí, que vamos a leerla. Hace muchos años atrás leí una historia que me quedó grabada, ¿no? De un hombre que vivía en una isla y para ir a hacer todas sus actividades cruzaba en un bote, ¿sí? Una distancia que no era larga. El problema es que a veces regresaba a la isla un poco entonado, en copas. Una noche estuvo celebrando con algunos amigos y quiso regresar a su casa, llegó al muelle donde estaba su botecito, se subió al bote y comenzó a remar para cruzar al otro lado donde estaba la isla donde él vivía. Y remó hasta que en un buen momento se quedó dormido remando. Y despertó al otro día de madrugada y cuando empieza a mirar se da cuenta que estaba en el mismo lugar. Estaba en el muelle, no se había movido un metro. Y cuando mira bien se había olvidado sacar la soga que ataba al bote. Nunca soltó la soga, por más que remó hasta quedarse dormido, no avanzó ni un centímetro. Esa historia se parece a veces mucho más a nuestra vida de lo que pensamos, porque a veces tratamos de avanzar en la vida, remamos, nos esforzamos, pero no nos damos cuenta que no hemos soltado algunas amarras en nuestra vida, que no nos dejan avanzar, que por más esfuerzo y empeño que ponemos, nos sentimos a veces frustrados, que nuestra vida está en el mismo lugar, que nuestro matrimonio está en el mismo lugar, que nuestra relación con nuestros hijos está en el mismo lugar, que nuestra vida espiritual no ha avanzado, que nuestra economía sigue estando desordenada, que en el área de la vida que sea no hemos logrado avanzar lo que deberíamos haber avanzado. Bien, yo le pedí a sus pastores que para que hagamos esto práctico, esto yo lo hice en la congregación, a cada hermano de la iglesia cuando prediqué le entregaron esta hojita, que es una forma de ayudarnos, porque si yo solo lo digo, va a pasar muy rápido en su mente, en cambio así usted va a estar viendo y poder identificar algún elemento que quizá es parte de su vida, ¿sí? Permítame decirles, escúcheme esto, creo que de algún modo todos los seres humanos luchamos con algunas conductas nocivas que son recurrentes y muchas de ellas están en nosotros de manera inconsciente. Muchos niegan que tienen esas conductas, algunos las justifican, pero la mayoría termina aceptándola como parte de su vida. El problema es que estas conductas terminan siendo pecaminosas porque afectan nuestra relación con Dios, nos impiden crecer en nuestra vida en Cristo, nos generan conflictos internos, pero también conflictos con las personas que nos rodean y muchas veces terminamos lastimando a quienes nos aman y tratan de ayudarnos. Pero la buena noticia es que Jesús dijo que Él vino a traer verdadera libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Bien. Yo voy a leer cada una de las características que están ahí y si usted nota que algo de eso
se identifica con su vida, si tiene lápiz, ahí le puede anotar, y si no, en su mente decir, ahí estoy yo. ¿Tienes problema de autoestima, que constantemente te menosprecias o te sobrevaloras, te sientes por encima de los demás? Preste atención porque cada palabra es importante. Dice, vives con culpas. Todos tenemos alguna culpa de vez en cuando frente a una acción equivocada, pero acá estamos hablando de vivir con culpa, ¿sí? Me siento constantemente culpable, no puedo quitar de mi vida esa sensación de sentirme culpable de un error, de un fracaso, de una falla, de algo que hice mal en la vida. Vives con angustia, es una actitud que está constante en mi vida, esa sensación de angustia. Vives con temor. Todos tenemos temor en algún momento de la vida, pero distinto es vivir con temor. Estar siempre con esa sensación que algo malo va a pasar, que no me va a ir bien. ¿Vives en un estado de insatisfacción constante? ¿Sientes que no puedes controlar tu temperamento? ¿Hay personas que te niegas a perdonar? ¿Sí? Sabemos que perdonar no es sencillo, pero vivir sin perdonar es algo que trae consecuencias muy dañinas y dolorosas a nuestra vida. ¿Sí? La palabra habla mucho de eso y no voy a hablar esta noche del perdón, pero la pregunta es si hay personas que usted sabe que no está perdonando. ¿Eres una persona extremadamente insegura? ¿Te niegas a reconocer tus errores? Hay personas que todos los hechos dan cuenta, tiene el arma en la mano, el cadáver al lado, pero él no fue. ¿Sí? Siempre encontramos la forma de adjudicarle a otro la responsabilidad de lo que pasó. ¿Tienes la tendencia de criticar a los demás, de estar siempre criticando, viendo los errores, los defectos de las personas y señalando sus deficiencias? ¿Vives en un estado de frustración constante? Todos nos sentimos en algún momento de la vida frustrados por algo, pero distinto es vivir con la carga de sentirnos frustrados permanentemente. ¿Luchas con la pereza? Aleluya. ¿Sí? ¿Vives tratando de agradar a todos? Ese es algo muy común, ¿no? Que tratamos en todo lo que hacemos de caerle bien a veces a todo el mundo. ¿La opinión de los demás te afecta mucho? ¿Mientes para evadir tu responsabilidad? ¿Eres perfeccionista? Y el cristiano está llamado a vivir con excelencia, a buscar lo mejor siempre para el Señor. Pero un perfeccionista es alguien distinto, es alguien que nunca está conforme, que siempre se pudo haber hecho mejor, no disfruta lo que hace, ¿sí? ¿Eres demasiado susceptible? ¿Te hieres con facilidad cuando las personas te señalan algo? ¿Batallas con alguna adicción? Y ustedes como iglesia tienen bastante conocimiento de esta área, pero no lo circunscribamos solamente a algunas adicciones, porque las adicciones pueden ser muchas. Las redes sociales, la comida. Hay personas que son obsesivas con la limpieza. La otra vuelta estaba haciendo consejería a un matrimonio y me decía, pastor, no puedo tirar una miga porque ya me está con el fusil en la mano. Hasta cómo dejo la vajilla puesta, me dice. Hay personas que son obsesivas con la limpieza. Yo sé que eso a usted no le pasa. ¿Vives con un constante desorden financiero? ¿No honras a Dios con tus bienes? ¿Te consideras alguien celoso o celosa?
sientes habitualmente envidia de las personas que logran cosas. Estamos hablando de actitudes recurrentes, ¿no?, en nuestra vida. Tienes una visión mágica de que las cosas se resolverán solas. Una cosa es confiar en Dios, que Dios me va a ayudar, Dios va a obrar. Y otra es tener una visión mágica que Dios va a hacer lo que yo debo hacer. Y Dios nunca va a hacer lo que a mí me toca y corresponde hacer. ¿No cuidas tu estado de salud? Acá varios estamos en problemas. ¿Eres permisivo o permisiva? ¿Sí? Aquel que para no tener problemas acepta lo que no debe aceptar. ¿Hay conductas pecaminosas que afectan tu relación con Dios si no las abandonas? ¿Las apariencias son demasiado importantes para ti? ¿Sientes deseo frecuente de vengarte de quien te haya hecho algún daño? ¿Y has consultado a cosas del ocultismo? ¿Experimentas una opresión espiritual en tu vida recurrentemente? Y finalmente el Espíritu Santo te muestra alguna forma en que no estás siendo libre. ¿Cuál? Déjeme decirle algo. Todos tenemos una versión editada de nuestra vida, ¿sí? Cada uno de nosotros le muestra a los demás lo que uno quiere mostrar de sí mismo. Pero hay una versión no editada, la cual Dios conoce. Todos los demás conocemos la visión editada de tu vida y usted es la mía. Pero Dios conoce la versión no editada. Por lo cual yo quiero invitarles en esta noche a que podamos con mucha sinceridad abrir el corazón delante del Señor y permitir que Él, que conoce la intimidad de nuestra vida, quiénes somos, lo que nadie conoce de nosotros, poder dejar que su Espíritu esta noche pueda obrar, traer libertad, restaurarnos, para poder experimentar la vida en plenitud que Él nos ha prometido. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Dice allí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso es eso. Damos un aplauso al Señor. Si es para Él, que sea con ánimo, con entusiasmo. Amados, en primer lugar, necesitamos mucha humildad para pararnos frente a este relato y esta verdad y permitir que las palabras de Jesús nos confronten. En el relato se nos dice que había personas escuchando a Jesús, personas que al igual que usted y yo habían creído en Jesús, le habían reconocido como el Salvador de la humanidad, como el envías, el enviado del Padre a traer el perdón de faltas y pecados. Pero Jesús les hace una invitación, que pasaran de creyentes a discípulos, a ser seguidores comprometidos.
pero para ello debían ser confrontados con la verdad de Dios. Y que al ser confrontados iban a descubrir que necesitaban ser liberados de ciertos engaños en los que estaban viviendo. Y esos engaños eran una manera de ver la vida, hábitos, actitudes, creencias que no corresponden a la verdad que Dios quiere establecer en nuestra vida. Esto los enojó mucho, como leemos en el relato. Les molestó que les dijera a Jesús que necesitaban ser liberados de algún tipo de esclavitud. Ellos se consideraban libres, que su religiosidad les garantizaba una total libertad de todo engaño, idolatría, pensamiento errado o adoración falsa. Nuevamente en el relato Jesús los vuelve a confrontar con la esclavitud interior que producen ciertas conductas llamadas pecaminosas por Jesús, por el efecto que producen en nuestra vida. Nos dañan, nos alejan de Dios, no nos permiten vivir vidas plenas en Cristo, nos generan conflicto con los demás, nos hacen vivir vidas quizá muy religiosas, pero con muchos conflictos en nuestro interior que no se resuelven. Hay un dicho que dice, para muestra un botón. Cuando meditaba en esta palabra me acordaba de mi propia vida. Yo llegué al Señor a los 15 años, ¿sí? Hace 42 años ya. Que me veo más joven, ya tengo mis años. Cuando llegué al Señor a los 15 años, lo recuerdo tan claramente como nadie me conocía íntimamente en el lugar donde yo estaba congregándome en ese tiempo en el sur de Chile, Lautaro. Pero cada vez que yo llegaba al culto en ese primer tiempo, sentía que la palabra me desnudaba, me confrontaba y me hacía ver cosas que yo había ido cultivando en mi vida, hábitos, maneras de pensar. Algo que tenía yo pegado en ese tiempo, a mis 15 años, era cuando había una situación a la que yo me tenía que hacer responsable, alguna mentira me salvaba del momento. Y de pronto descubro que eso no estaba bien. De pronto, en medio del vacío que sentía, de la soledad que estaba experimentando, producto de un montón de crisis en mi hogar, de un padre que nunca me quiso reconocer, encontré una forma de encontrar satisfacción, placer, llenar mi soledad, desarrollando algunas adicciones que nadie las conocía, nadie sabía de eso. Nadie sabía de mis revistas guardadas por ahí, lo que hacía en oculto, pero no necesité que nadie se enterara porque comencé a sentir que Dios comenzaba a desnudarme y a hacerme ver que yo era esclavo de esas cosas que estaban atando mi vida. Comenzó poco a poco un proceso en mí, donde poco a poco el Espíritu Santo me iba haciendo ver ciertos engaños en que yo había construido mi vida. Recuerdo desde el momento en que yo le entregué mi vida a Cristo, siempre para mí se transformó en una pasión servirle. Recuerdo que entregué mi vida al Señor y a las 2 semanas hicieron un llamado a la iglesia, a los hermanos que querían servir en la iglesia, que había que salir a visitar a los nuevos, y el primero que apareció, ¿sabe quién fue? Fui yo. A mis 15 años me presenté y dije, aquí estoy, quiero servir, ¿para qué me necesitan?
Y a partir de ese momento comencé a servir al Señor haciendo todo lo que se podía hacer en la iglesia. Trabajé con los niños, adolescentes, jóvenes, predicando en la calle, trabajando, buscando personas alcoholizadas en la calle, las llevábamos al templo, las asistíamos, atendí obras misioneras, estuve en la adoración, hacía la limpieza en el templo, me involucraba en todo lo que se podía hacer en la iglesia. Pero sabe, escuche bien esto, hubo un día donde Dios me confrontó que lo que estaba haciendo a Él le agradaba, pero no le agradaba la motivación con que lo estaba haciendo. Porque yo eso que hacía, lo hacía para recibir el reconocimiento de las personas. Porque como no lo tenía en mi hogar, yo lo buscaba en la iglesia. Que me quisieran, que me dijeran algo lindo, que me valoraran, que reconocieran lo que hacía. El problema era que cuando no lo hacían y no lo reconocían, yo me sentía frustrado. Y les cuento una anécdota que no habla muy bien de mí en esa época. Yo estaba trabajando en un área, en un ministerio, y yo creía que lo hacía muy bien. Me autoelogiaba. El problema es que de pronto apareció alguien en la iglesia y que yo veía que él lo hacía mejor. Y que veía cómo Dios lo usaba en esa área. ¿Y sabe qué produjo en mí eso? Envidia, celos, rivalidad. Y yo le ponía empeño para hacerlo mejor que él. Hasta que un día me di cuenta que por más empeño que le ponía, no lo hacía mejor. ¿Y sabe lo que hice? Hoy pienso, miro atrás y digo, qué sinvergüenza. Dije, pastor, necesito hablar con usted. Sí, Horacio, ¿qué necesita? ¿Sabe, pastor? Yo siento de Dios que Dios no quiere que siga en ese ministerio. Siento que Dios me está llamando a algo diferente. ¿Usted me está escuchando? Mi miseria la estaba vistiendo bonito. Siento de Dios, Dios pone en mi corazón, era mi vacío, era mi envidia, eran mis celos, era mi humanidad que se estaba expresando. Hasta que Dios me confrontó con eso y tuve que reconocer que mi motivación para servir al Señor no era la correcta. Y Dios no mira lo que mira la gente, porque la gente mira la acción, pero Dios ve el corazón. Y cuando tú le estás sirviendo, todos vemos lo que tú haces, pero Dios mira más adentro. Mira por qué lo haces. Y una buena acción se arruina con una mala motivación. Te voy a decir algo difícil de digerir. A veces tú puedes cometer un error teniendo una buena motivación y te equivocaste. Hace algunos años atrás, cuando cumplí 50 años, hace casi 7 años atrás, fui bastante osado y dije, cumplí 50. ¿Alguien tiene 50 años? ¿Alguien? ¿50? Estás en la plenitud de tu vida. Estás en tu mejor momento. Para los mejores desafíos. Bien, cuando cumplí 50 años es una etapa importante, una fecha importante. Y le dije, Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que todavía puedo mejorar? Que si bien quizá no sea una conducta pecaminosa, pero es algo que puede mejorar en mi vida, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, como pastor. Así que le pedí al Señor de regalo que me dijera en qué podía mejorar en mi vida. Nunca pensé que Dios me iba a escuchar tanto. Comenzó la mañana y ¡trum!
vino algo en esto. ¿Ok? Anoté. Pasó una hora, tum, esto. Pasó otro rato, tum, esto. Ya estaba asustado yo. Llegó el mediodía y llevaba 7. Yo que pensé que a mis 50 años ya había resuelto la mayoría de mis cosas. El Señor me dijo, ¿quieres crecer? Sí, Señor, ahí tiene para que trabajar. Yo le dije, bueno, pero hasta aquí lleguemos, Señor, 7 es suficiente. Han pasado 7 años de ese momento. Yo miro para atrás y digo, Señor, gracias, porque miro hace 7 años y creo que avancé de lo que tú me dijiste. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que Dios dijo, ya la lista está caducada, empecemos con una nueva. Y esta semana ya me señaló una. ¿Qué quiero decirte con esto? Que somos seres en construcción. No importa cuántos años lleves en el camino, caminando con el Señor. Siempre habrá algo en lo que puedas mejorar, avanzar. Y quizá no te estás dando cuenta y hay algo que te tiene anclado, anclada y no te deja avanzar, no te deja vivir en plenitud, no te deja tener un mejor matrimonio, una mejor relación con tus hijos. Disfrutar. Dice la palabra que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y a veces lo que menos hacemos es disfrutar, porque siempre estamos viendo lo que falta, lo que no tenemos, lo que no se ha resuelto. Y a veces Dios tiene que permitir situaciones extremas en nuestra vida para que aprendamos a disfrutar. Ustedes saben, estuvimos al borde de que mi esposa partiera. Yo se la entregué las manos al Señor y le dije, si te la decides llevar, no tengo nada que reclamarte. Pero a partir de ese momento, Dios usó ese evento en nuestra vida para generar un cambio. Y todos los días al despertar nos miramos con Ali y decimos, un día más. Dios nos ha dado un día más. Eso significa, vivámoslo bien. Dice el salmista, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Porque puede ser el último. No me estoy poniendo trágico. Dios te dio este día. Tú no tienes la garantía de que va a haber uno más. Vívelo bien, aprovéchalo, disfrútalo. Cuando uno hace esa mirada, uno comienza a replantearse la vida y se da cuenta que hay cosas que no vale la pena hacerse problema, discutir, arruinar. Es cierto, amados, que la libertad más importante es la libertad del pecado. Romanos 6:22 dice, habéis sido libertados del pecado. Es cierto que la libertad más importante que tú y yo hemos recibido es la libertad de una condenación eterna y hemos recibido vida eterna en Cristo Jesús. Pero el Señor desea que avancemos en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, porque su sacrificio trae libertad en cada área y aspecto de nuestra vida, en cada área y aspecto de nuestra vida. El enemigo busca esclavizarnos. Si no puede evitar que tú acudas a Cristo y le entregues tu vida, va a hacer todo lo posible para que vivas esclavizado, esclavizada a algo, que no disfrutes la plenitud de vida en Cristo, que no alcances una vida plena en Cristo y en su propósito. Dice en Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados. El llamado de Cristo Jesús es a una vida de libertad. Libertad interior del temor, de la angustia, de la ansiedad, del dolor, de la amargura. Vuelvo a decir,
Es cierto que puedo sentir temor, angustia, ansiedad, dolor, amargura de manera transitoria, pero no es su intención que tú y yo nos quedemos en ese estado permanentemente. Porque la obra de Cristo en la cruz nos garantiza esa libertad. En Lucas 4:18, Jesús dice que Él vino a traer libertad a los cautivos. La obra de Cristo garantiza nuestra libertad. Pero no es fácil reconocer que somos prisioneros de realidades que nos impiden vivir plenamente en el propósito divino. Me encanta la oración que hace David cuando dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algo perverso. Mire la oración que hace. En otro momento dice David: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Tiene la valentía usted de hacer esa oración? Porque esa oración no es, usted está acostumbrado a verse a sí mismo desde su análisis, ¿sí? Es muy distinto a verse a través de la mirada del Señor. Cómo el Señor ve nuestra vida. Ahí hay que agarrarse los pantalones. Ahí hay que ser valiente. Cuando le permitimos al Señor que nos desnude y Él nos hace ver que quizá no hemos sido un buen esposo, que quizá no he sido un buen hijo, que quizá no me he portado bien con mi suegra. Ninguna suegra dijo amén, ¿eh? Que no he honrado al Señor en mi vida, que no he vivido con integridad, que no he hecho las cosas bien. Mire lo que dice Lucas 13, por favor. Lucas 13. En el verso 10 hay un relato muy interesante. Lucas 13, en el verso 10, allí está Jesús frente a una mujer en la sinagoga. Entonces Jesús, en una sinagoga en el día de reposo, dice, enseñaba Jesús. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, si no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¡Wow! Son muchas las cosas que pudiéramos decir de este relato, pero déjeme señalar que estaban en un lugar como este, un lugar de adoración donde se enseñaba la palabra, y allí había una mujer que amaba a Dios. ¿Te ama el Señor? Creía en Él, confiaba en sus palabras y sus promesas,
Pero Jesús la ve encorvada y llama su atención el Señor. Y la llama la hija de Abraham, una mujer de fe. Abraham es el padre de la fe. E identifica a esa mujer como una mujer de fe. Sin embargo, Jesús dice que esa mujer estaba encorvada en la vida porque Satanás la había atado, en este caso con una enfermedad. Y suelta una palabra de victoria y declara su libertad. Quizá a veces el enemigo no nos encorva y nos ata con una enfermedad, pero a veces usa alguna de las cosas que ustedes vieron en la lista y nos tiene encorvados y no nos podemos enderezar. Andamos doblegados por circunstancias, situaciones que golpean fuertemente nuestra vida, que nos acusan interiormente. Qué increíble la manera que tiene el enemigo de operar, ¿no? Primero nos seduce al mal y una vez que caemos en él, se transforma en el acusador y nos hace andar encorvados, no nos sentimos dignos. Venimos al culto y comienzan en nuestra mente a recordar nuestros errores y sentimos que no somos dignos de estar delante del Señor, de adorarle, de servirle. Pero aparece el Señor en la escena para declarar la libertad de esta mujer. Y yo, déjeme decirle, el Señor no te quiere ver encorvado, quiere que te levantes victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Él quiere romper toda forma de esclavitud en tu vida, toda atadura, todo lo que te impide avanzar, todo lo que te impide vivir en el propósito de Dios. Todo aquello que te impide vivir en el propósito de Dios refleja una atadura en nuestra vida. Nos agrade o no reconocerlo. Pero dice la Escritura en 1 de Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Hace muchos años atrás, llevaba algunos años conociendo al Señor en mi vida y me di cuenta todo lo que Satanás había estropeado en mi vida, todo lo que había dañado en mi interior y en mi entorno. Y recuerdo cuando lo entendí, me enardecí y me levanté y pocas veces le he hablado directamente y le dije: Satanás, has hecho mucho daño en mi vida, pero a partir de hoy voy a comenzar a recuperar todo lo que me has robado. Lo voy a recuperar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y puedo mirar mi vida y dar gracias a Dios, porque vengo de un hogar que pasó muchas situaciones, pero me ha permitido construir un hogar donde disfruto de la mujer que Dios me ha dado como compañera, donde no supe desde la realidad un padre cercano, amigo, a mi lado, pero Dios me ha permitido aprender a ser padre, donde en tantas áreas de mi vida vi cómo el enemigo en mi hogar puso su mano, pero gracias a Dios que pude cortar esa historia y dejarle a mis hijos algo distinto. El otro día, uno de mis hijos, el más enamoradizo de todo, se gasta, cada vez que viene algo importante, el día de lo enamorado, qué sé yo,
Se gasta ese cristiano medio sueldo, que regalo, que flores, que esto. Yo le dije, hijo, ¿no será mucho? Me mira y me dice, ¿y qué te admiras? Me dice, si aprendí de ti. Fue uno de los mejores piropos que me han dado. Porque eso yo no lo aprendí hacia arriba. Fue el Cristo que trajo libertad a mi vida, que me enseñó a ver la vida de otra manera, a ser libre de tantas ataduras. El Señor quiere que seas libre, libre de resentimientos, libre de amarguras, libre de ataduras. Dios te quiere un hombre, una mujer nueva. Eso es lo que dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar porque Él viene a hacerlas nuevas, a traer una nueva temporada a tu vida, un nuevo tiempo, una nueva realidad. El Señor puede hacerlo, querido. El Señor puede hacerlo. Él quiere hacerlo en tu vida. Ahora, déjame decirte algunas cosas finales. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amados, la palabra te llama a defender tu libertad. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. El enemigo no juega. Estaba leyendo hace tiempo atrás una estadística. La mayor cantidad de accidentes de trabajo no le ocurren a la gente nueva, sino a los que llevan muchos años en una actividad. ¿Por qué? Porque la persona nueva se preocupa de usar todo lo que el protocolo de seguridad le exige. Casco, las botas, por acá no se va, tiene que caminar por allá. El que ya lleva muchos años dice, ¿para qué voy a poner el casco? Sí. Tantos años nunca pasó nada. ¿Para qué dar toda esa vuelta si puedo cortar por acá? Y ahí ocurren los accidentes de trabajo. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. El creyente que lleva años dice, no, a mí no me va a pasar. Yo, tantos años ya de iglesia. Que venga, ¿dónde está el enemigo? Que le doy un colocado. Dijo Pablo, el que piensa que está firme, el que piensa que está firme, la autoconfianza excesiva es la mayor ventaja que tiene el enemigo, porque te terminas exponiendo a algo que te pone en la cornisa de caer. Anoche le hice, los jóvenes me dijeron, pastor, ¿por qué no queremos juntarnos, hacer un asadito? Pero pastor, ¿por qué no lo hace usted? Bueno, ahí terminé de parrillero. Y después de la parrilla me senté un ratito con ellos y fue un momento tan lindo porque empezaron a surgir preguntas. Pastor, ¿qué piensa de esto? Y una de las cosas que le dije es, chicos, algo que uno tiene, hablaba de este tema, ¿no? Algo que me ha ayudado en la vida pastoral es ser consciente de que yo no estoy exento a nada. Le decía a los chicos, llevo 33 años de matrimonio. Y lo crean ustedes o no, le dije a los chicos, jamás he dado una oportunidad de ser infiel a mi esposa. Pero ¿saben? Le dije a los chicos, eso fue una decisión que yo tomé. Hay decisiones que uno toma antes de que ocurran las cosas. Y cuando me preguntan los chicos, ¿hubo oportunidades? Sí, varias. Pero cada vez que aparecieron, tomé otro camino. En todas las áreas de tu vida
van a haber oportunidades de hacer algo incorrecto, quedarte con un dinero que no te pertenece, falsear una información, no ser íntegro en algún área de tu vida, pecar en algún aspecto. Ninguno de ustedes está exento, queridos. Si eres de carne y hueso, hay una naturaleza que está en ti presente, que todos los días quiere expresarse, quiere salir, quiere aparecer. Finalmente, en 2 de Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay allí? ¿Qué es lo que hay? Hay libertad. Dios viene a habitar en nosotros por medio de su Espíritu y su presencia para que haya libertad en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere ayudarte a ser consciente de aquellos aspectos de tu vida en que no gozamos de una libertad plena. El Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre para revelarnos lo que muchas veces no estamos viendo con nuestra limitada visión o no queremos ver. Quiero dejarles esto. Toda esclavitud en nuestra vida o toda área de nuestra vida donde no somos completamente libres tiene que ver con aceptar en nuestra vida un engaño o una mentira. Necesitamos darnos cuenta y reconocer que hay un área de nuestra vida en la que necesitamos que el Señor traiga libertad, pero también necesitamos ser conscientes por qué. ¿Sí? Ustedes que como iglesia trabajan en el área de las adicciones saben muy bien que toda persona que tiene una adicción, su problema no solo es la adicción. Esa adicción dice que está tratando de llenar un vacío en su vida. Y si le sacamos de la adicción, pero no llenamos ese vacío, va a recaer en otra adicción. ¿Sí? Porque el problema no es solo la adicción, esa es la consecuencia de algo más profundo en nuestra vida. Y uno tiene que descubrir qué me hace ir en esa dirección, qué estoy tratando de llenar en mi vida equivocadamente. Y escuche esto, y necesito aprender a construir mi vida en la verdad de Dios, de su palabra. Frente a cada forma de esclavitud, Dios tiene una verdad que me hace libre. Si yo renuncio a una esclavitud, pero no encuentro y abrazo esa verdad, voy a volver a esa esclavitud. Dios tiene una verdad. Lo que te hace libre es la verdad que tú abrazas. Si yo vivo prisionero del temor en la vida de que me va a faltar, hay una verdad que dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Esa es mi verdad. Y cada vez que viene el temor a mi vida, yo le contesto que Jehová es mi proveedor. Cada vez que viene la incertidumbre, la ansiedad, yo le respondo que confío en Dios. Y como el salmista digo, en paz me acostaré y asimismo roncaré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando viene a mi vida el sentido de que las circunstancias me van a destruir, hay una verdad que me dice que aunque pase por las aguas, Él estará conmigo y esas aguas no me ahogarán.
y que si paso por el fuego no me voy a quemar, porque Él va a mi lado. Una verdad. Somos libres cuando abrazamos una verdad. Es la verdad de Dios la que me hace libre. Cuando me dicen que no hay salida, que esto no tiene posibilidades, hay una verdad que me dice que para Dios no hay nada que sea imposible. Recuerdo, ya se los he contado, pero hay algunos aquí que pueden no haber estado. Cuando el médico me habló de la gravedad de mi esposa y el neurocirujano me mencionó que no se sabía si mi esposa iba a salir con vida, yo al neurocirujano le dije, le pedí algo. Dije, ¿usted me permitiría algo? Él, viendo la gravedad, me dijo, sí, ¿qué necesita? Quiero orar por usted, le dije. Neurocirujano, Clínica Las Condes. Doy gracias a Dios porque oré por él, lo bendije y le dije, Señor, bendícelo, te doy gracias por él, úsalo, pero yo te pido que tú hagas todo lo que él no puede hacer. Que tú estés en ese pabellón y estén tus ángeles. Y lo que excede a su capacidad, Señor, sea tu mano haciéndolo. Él fue, y fue tan lindo porque al mes que Ali salió de alta, me acuerdo que se produjo bien, taco alto, y entró como si estuviese entrando a un desfile de moda al consultorio, y él así los ojos. Y le dije, lo que usted está viendo es el resultado de lo que usted me permitió hacer. Y él me dijo, sí, lo sé. Lo sé. Hay una verdad. Hay una verdad de Dios que te hace libre. Tienes que construir tu vida sobre la verdad de Dios, no sobre tus emociones, no sobre las circunstancias, no sobre lo que dicen los demás. Dios tiene una verdad para tu vida en este tiempo. Yo no sé cuál es, porque no conozco tus circunstancias, pero frente a tus circunstancias, Dios tiene una verdad. Les voy a contar algo que les puede ayudar. Cada vez que yo paso por un periodo de tiempo difícil, yo le digo al Señor, Señor, dame una palabra, háblame. Y cada vez que he estado en procesos de vida complicados, Dios me ha dado una verdad, una palabra, y esa palabra me ha sostenido. Y cada vez que estoy frente a la incertidumbre, vuelvo a esa palabra y oro esa palabra y confío en esa palabra que Dios me ha dado. Siempre, en todos los procesos de mi vida, Dios me ha dado una palabra, una verdad que me han tomado de la mano y me han hecho transitar esos momentos de oscuridad. Dios tiene una verdad para tu vida en este tiempo. Búscala. Dile, Señor, ¿cuál es la verdad de tu palabra? Que en este tiempo, en esta etapa, tú quieres que acompañe mi vida, direccione mi vida. De hecho, cada vez que comenzamos el año, yo le pido a Dios una palabra para la iglesia. Y desde hace algunos años, todos los años la iglesia se direcciona en torno a una palabra. No es que cambiamos la visión de la iglesia, el rumbo, no. Es una palabra que le da sentido a lo que hacemos en ese año. En base a lo que tenemos, nos proyectamos por lo que esa palabra nos direcciona. Dios quiere darte una palabra. Pero lo primero que yo quiero invitarte es que seas honesto y seas honesta y que aproveches esta oportunidad. Porque Jesús está aquí, como estuvo en aquella sinagoga. Y si hay alguien que se siente encorvado por alguna situación, el Señor hoy también quiere decirte, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Él no quiere que sigas viviendo con ninguna atadura en tu vida.
porque Él pagó un precio en la cruz por una libertad plena de toda culpa, de todo temor, de toda forma de esclavitud en tu vida. Ora allí. Espíritu Santo, tú nos conoces íntimamente. Íntimamente, Señor, tú nos conoces. En el nombre de Jesús de Nazaret, no he venido solamente a traer una linda palabra. He venido, Señor, de parte tuya, a declarar libertad, a romper cadenas, a declarar, Señor, la obra que hiciste en la cruz. Y que esa obra, Señor, en esta hora cobra vigencia, cobra sentido, cobra fuerza. Espíritu Santo, donde tú estás hay libertad. Y en esta hora, Señor, yo declaro libertad sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Yo declaro que una libertad poderosa y gloriosa viene a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo te ha hablado, si hay algún aspecto de tu vida en el que en esta noche tú reconoces que necesitas ser libre, que quieres ser libre, que quieres renunciar a vivir bajo alguna forma de esclavitud que está ministrando tu vida en algún área, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte a que tomes una decisión. La vida se basa en decisiones. Si no tomas una decisión aquí, difícilmente la vas a tomar afuera. Por lo cual, si el Espíritu Santo te ha hablado, si hay algo en lo cual tienes que levantarte en esta noche, si hay algo que tienes que reconocer y dar un paso de fe y abrazar la libertad de Cristo y renunciar a algo en tu vida que te está impidiendo, limitando, no dejando avanzar, atando, yo te invito a que tomes esa decisión y que lo manifiestes poniéndote en pie allí donde estás, diciendo: yo esta noche me levanto, declaro que Cristo viene a romper algunas cadenas en mi vida esta noche. Así que si hay alguien de ustedes que toma esta palabra, que considera que Dios le ha hablado y que va a hacer efectiva esa palabra sobre su vida, yo te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, que no sigas permitiendo ninguna esclavitud en tu vida. Ninguna, de ninguna manera, ningún hábito. Hay pensamientos que esclavizan. Ningún pensamiento, ningún hábito, ninguna actitud, ninguna condición, nada. Entonces, vamos a orar en este momento porque vamos a hacer efectivo eso. La palabra de Dios, permítanme la expresión, es como un cheque en la mano, que es muy bonito, pero hasta que no paso por caja a cobrarlo, no se hace efectivo. Y cada vez que yo confieso con fe esa palabra, se hace efectiva en mi vida. Y es lo que quiero invitarles en esta noche, que usted haga esa palabra efectiva en su vida. Y usted en esta hora repita esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, te alabo, te doy gracias, porque sé que tú me conoces, conoces mi vida, cada detalle, y aún así me amas, me aceptas, me invitas a ser tu hijo, tu hija, a servirte, a vivir una vida plena, a vivir una vida con propósito. En esta noche te pido perdón si he permitido
que el enemigo me esclavice de alguna forma. Y dile con tus palabras: Señor, reconozco que he sido esclavo en esto. Confiésale con tus palabras. Eso se hace efectivo cuando tú lo reconoces, lo expresas, lo declaras. No basta que lo pienses, díselo con tus palabras al Señor. Señor, yo reconozco una esclavitud en esto. Lo que sea, la culpa, el temor, la ansiedad, la ira, un hábito, una adicción, algo que me está esclavizando y no me deja ser el hombre y la mujer que tú quieres. Exprésalo con palabras. Y ahora dile: Señor, Señor Jesús, tu palabra dice que si el Hijo me liberta, soy verdaderamente libre. Y yo lo creo, te creo a ti, creo a tu palabra, y yo la recibo y declaro que en esta noche esas cadenas se rompen, esas cadenas se rompen, esas cadenas se rompen, y soy libre, soy libre. Proclámalo, proclámalo, iglesia. Dile: soy libre, Señor. Declaro que soy libre. Declaro mi libertad, que tú pagaste un precio